Bueno, como decía, estamos con estas tres mujeres que son directoras ejecutivas y que dirigen estos centros culturales importantes. Decía que partiéramos con Nelia, que nos contara un poco cómo están sorteando esta pandemia, cómo está Valparaíso, cómo se han reinventado, si lo han hecho, que yo creo que todos lo hemos hecho de alguna manera. Y nos cuéntanos, Nelia, un poco cómo te enfrentaste a esto, cómo se enfrentaron ustedes como corporación, como parque. Mm. Oye, bueno, un gusto verlos, verlas, escucharlos y estar en esta transmisión en vivo. Queremos agradecer la invitación a Artistas del Acero para poner en discusión y reflexionar respecto a la situación de nuestros espacios culturales, como tú dices, tan emblemáticos en cada uno de los territorios que nosotros estamos, donde estamos ubicados. Pero quiero partir, no puedo dejar de señalar que hoy día es un día muy triste para el mundo de la cultura y tiene mucho que ver con lo que vamos a conversar hoy día. Recibimos la noticia del cierre, o sea, del cierre del Ministerio de las Culturas en Bolivia, lo que a nosotros nos parece una noticia aberrante. Nos parece que cuando hay momentos de crisis uno requiere más Estado, requiere un Estado más fuerte, con unas políticas públicas más sólidas, y la verdad es que esa noticia a nosotros nos desarma, nos duele, y quisiéramos mandar un saludo de solidaridad y empatía con el mundo, con el pueblo de Bolivia, con el mundo de la cultura de Bolivia. Realmente algo nos impacta. Y por otro lado también señalar que también no nos deja de afectar lo que ha ocurrido últimamente con el asesinato de George Floyd, porque es un acto que efectivamente tiene que ver con la cultura y tiene que ver con los temas que nosotros o el sector cultural debe relevar, el tema del racismo, el tema de las relaciones de las personas, cómo vivimos juntos, cómo convivimos. Y el racismo, el clasismo, la violencia de género, son de esos temas relevantes de los cuales nosotros debiésemos hacernos cargo. Te agradezco mucho que lo recuerdes, los dos temas estos importantísimos. Yo creo que son muy relevantes para Latinoamérica, son muy relevantes para nosotros también, y es de verdad, un crimen más, digamos, que un ministerio, una cultura se cierre. Yo creo que después vamos a tocar el tema nuestro también, el nacional, y cómo ha actuado, digamos, nuestro ministerio respecto a la pandemia. Pero te lo agradezco que lo hayas recordado y que lo hayas planteado. Y solamente señalar que nosotros como Parque Cultural de Valparaíso, como tú bien señalabas, tuvimos que cerrar las puertas, tuvimos que tomar la decisión el día 16 de marzo, lamentando mucho porque efectivamente requería la emergencia sanitaria cerrar los espacios públicos, los espacios de desarrollo artístico, cultural, estamos entre eso, pero además nosotros tenemos una particularidad que somos además un parque que tiene más de 13.000 metros cuadrados de espacio verde, de espacio de ocio, esparcimiento para los vecinos en Valparaíso. Por lo tanto, también eso nos duele más profundamente aún. Y cerramos y tuvimos que reinventarnos. Acá había que reinventarse, repensar cómo generábamos programación para mantener un vínculo con los públicos, por un lado, y por otro lado también cómo éramos capaces de generar empleo, porque sabemos que el gran tema de las pandemias, de estas crisis, el gran tema es la emergencia sanitaria, ¿no? Pero también lleva otras crisis mayores que lo vamos a conversar tal vez más rato, la crisis política, económica, social, y la crisis económica efectivamente afecta muy fuertemente a este sistema cultural, a todo el ecosistema, y sobre todo porque es un sector muy precarizado, el sector de la cultura. Y claro, había que generar actividad cultural, mantener vínculo con los públicos, pero también dinamizar la economía local, y para eso era fundamental mantener los programas y mantener empleo. Eso yo te diría básicamente. Oye, Lelia, pero ¿qué acción han hecho que tú quieras destacar? Mira, nosotros lo que pudimos hacer de nuestra programación presencial, los festivales, los talleres, las muestras, la exhibición, toda esa programación o esa cartelera artística, cultural, nosotros la hemos reinventado en una cartelera virtual, digamos, digital. Entonces tenemos cuento para los niños todos los jueves a las 4 de la tarde, tenemos tengo el Festival de Síntesis Teatral, hemos tenido exhibición de obras, en fin, talleres. Estamos también trabajando el tema de la memoria. Nosotros también tenemos dos monumentos nacionales que son sitio de memoria, ¿no?
Entonces también estamos trabajando en torno a las memorias, las distintas memorias que tiene el Parque Cultural. Entonces desclasificamos las fotografías del álbum del parque que teníamos ahí en nuestros archivos, que es un trabajo que hemos venido haciendo estos 2 últimos años, de rescatar las memorias y los archivos documentales que tiene el Parque Cultural, que están, la verdad, bien guardados. Entonces también hemos trabajado en eso, estamos trabajando en el álbum del Parque Cultural, y fundamentalmente es eso, es transformar la programación eh, presencial, digamos, en programación digital, y uno que otros programas para mantener este contacto con los públicos, como te decía, era fundamental. Perfecto. Loreto, querida, cuéntanos un poco en qué está Balmaceda en su sede, porque tú tienes muchas sedes ahí que controlar, que vigilar, y sabemos que la está afectando fuertemente esta pandemia. ¿Tiene el micrófono cerrado, querida? Micrófono. Micrófono de Loreto. Lo tenéis ahí, ahí sí. Bueno, Ahora sí. repito, gracias Arnoldo por la invitación, gracias Artistas del Acero por esta iniciativa. Además, quiero decirte que es un placer conversar con Nélida y con Fran. Nos debíamos de repente un ratito así para profundizar en temas que nos están tocando de manera muy similar, ¿ah? A estas instituciones. Y por supuesto que me sumo también al homenaje a George Floyd y a la tristeza que menciona Nélida, que significa que la institucionalidad cultural, en vez de fortalecerse en un momento en que es indispensable, se debilite, como lo que está pasando en Bolivia en este momento. ¿Qué estamos haciendo en Balmaceda? Bueno, de manera muy similar a lo que contaba Nélida, nosotros también cerramos el día 16, cerramos las cinco sedes. Nosotros también nos sentíamos muy responsables porque recibimos a jóvenes de distintas comunas, también hacíamos trabajo en colegios, fuera de sede, y como digo yo, nuestros talleres o las actividades que hacemos son con tocarse, no son sin tocarse, es muy difícil mantener una actividad como la que nosotros realizamos, teatro, música, danza, con las y los jóvenes, manteniendo esta distancia social o impidiendo que se reúna gente. Por lo tanto, obligados a eso, muy rápidamente nos preocupamos de dar trabajo, empezamos a inventar algunos productos que no eran habituales en nosotros, porque nos dimos cuenta que la emergencia era dar trabajo. Y esto tuvimos una primera etapa en que generamos unas cápsulas asincrónicas, digamos, si nosotros estamos acostumbrados a entrar establecer vínculos con la gente con la que trabajamos, y no nos parecía que era la mejor opción la lógica de tutoriales de manera telemática, pero fue una primera iniciativa para dar trabajo lo antes posible a los y las artistas de las 5 regiones en las que estamos presentes. Y luego... Loretito, disculpa, pero el personal también tú lo pudiste mantener, digamos. Sí, bueno, es que son varias cosas. Nosotros también hicimos una conversación con nuestro directorio, tengo que decir que hemos estado muy apoyados por el directorio y establecimos algunas reglas de oro. Es decir, una de esas no es solamente dar trabajo a los artistas, sino cuidar el trabajo interno. Y eso ha significado una transformación de ver qué hace el productor, que normalmente es un productor de sala, cómo se mete en la lógica digital y es un productor de medios, ¿no? Sí. Y así hemos tenido mucho trabajo transversal, hay una externalidad positiva en esto, y es que nos ha obligado a trabajar en conjunto, las 5 sedes, los productores con los productores, la gente encargada de formación con la gente encargada de formación, porque de un momento a otro nuestros productos devinieron en nacionales, es decir... Sí. Todos nos transformamos como muy nacionales, digamos, en todo. Claro. Y de hecho hemos tenido que tener algunos mecanismos para que nuestra oferta no se la coma toda la región metropolitana.
Claro. Porque abrimos actividades, abrimos talleres y se llenan rápidamente y hemos tenido que buscar maneras de poder cuidar a nuestros públicos de regiones distintas de la metropolitana. Ah, Entonces, estamos aprendiendo como locos. no están trabajando independientemente las regiones, repito, están todos en red, digamos ustedes ahora. Estamos en red, Arnoldo, porque nos dimos cuenta que no se trataba de trasladar los talleres que hacíamos habitualmente, que es la columna vertebral de nuestra actividad, además de la programación artística y cultural, trasladarla a un nuevo soporte, sino que teníamos que crear nuevas metodologías, teníamos que ver cómo estos productos podían conservar aquello que llamamos el sello Balmaceda dialogante, seguir manteniendo una cierta cercanía con el público. Y eso nos ha obligado a pilotear lo que hacemos. Entonces, como no podíamos hacer pilotos por separado, hemos estado trabajando también técnica y metodológicamente en conjunto. Estupendo, querida. Y nuestra querida Franz, ¿cómo está el No, Teatro Bio Bio? ¿Qué estás haciendo? Aunque ya hemos conversado algunas cosas, pero cuéntanos bien, cuéntanos a todos, digamos, ¿en qué están en este momento ustedes como teatro? bueno, primero gracias por la Oye, invitación. quiero decir una frase de la Franz que se la robé, que es muy buena. Ella dijo, fuimos los primeros en cerrar y vamos a ser los últimos en abrir. Y me pareció fantástica la frase, sí, yo la repito permanentemente. Ya, Fran, ahora tú. Gracias, Nolo. Gracias por la invitación y por ahí llevar la batuta con los conversatorios acá en la región. Sí, pues efectivamente fuimos los primeros en cerrar. Valparaíso, Balmaceda, también No Artistas del sabía. Acero y varios espacios cerramos bastante antes de que estuviera la instrucción concreta de cerrar. Yo me acuerdo cuando todavía estaban permitidos los encuentros para, no me acuerdo si eran 300 o 500 personas, pero nada, nos pareció, armamos un comité de emergencia en el teatro, con harto apoyo de la presidenta del directorio también, que forma parte, gente del equipo de operaciones, jefe técnico, yo, el comité paritario, y decidimos cerrar. Decidimos cerrar porque lo primero era cuidar a las personas que trabajamos en el teatro, y por supuesto que no asistir a público, porque era un riesgo que nos parecía demasiado alto. Y bueno, no pensamos en ese momento, creíamos que iba a ser por 2 meses, ilusamente, no sé, uno no sabía mucho lo que iba a pasar. Fran me decía, presento, y tan preocupado, ya estamos a junio, me decía, ya estamos a junio. Sí, y al igual como contaba Loreto y Nélida, la verdad nosotros no estábamos en pleno mes de aniversario, segundo año de apertura al teatro. Por tanto, si bien teníamos pensado el año pasado un proyecto para este año de generar una especie de patita digital del teatro, no estábamos del todo preparados, o sea, no teníamos muchos contenidos grabados, por ejemplo. Teatro Bio Bio no es un espacio que tenga, no tiene una orquesta propia, entonces, claro, no teníamos material como lo tiene el Municipal de Santiago, que tiene una historia enorme ahí de registro, pero sí quisimos también tratar una vez que superamos las primeras 2 semanas de impacto, de preocuparnos de la emergencia sanitaria, quisimos ya tomar el contacto con nuestra audiencia y con los trabajadores de la cultura, o sea, generar programas que pudieran desde ya llevar un trabajo directo a los artistas de la región. Y ahí nos enfocamos en el programa TVB en Casa, donde compramos obras digitales que los grupos de teatro, danza ya tienen grabados en buena calidad. También algunas producciones nuestras que sí teníamos buenos registros y las hemos pasado por nuestro sitio tratando de emular lo que era más o menos ir un fin de semana al teatro. O sea, queda disponible por 3 días el link, entre viernes y domingo, por ejemplo. Pero libre, o tú lo puedes conectar a la hora que quieras. Y eso lo acompañamos también de conversatorios con los artistas. Eso, principalmente hemos hecho eso, y también algo que ha resultado muy interesante son los talleres que estamos haciendo, un taller de escritura creativa con 3 dramaturgas y escritoras del Bio Bio, la Leila Selman, Gisela Esparza y Ángela Neira, y fue bien impresionante el interés que hubo ahí, así que estamos profundizando en eso, vamos a continuar trabajando,
y algunas otras sorpresas que vamos a sacar más adelante. Son sorpresas. Sí, unas creaciones virtuales experimentales. Querida, mira, una propuesta, digamos. Todos sabemos hoy día la precarización del sector, sabemos fundamentalmente las grandes, digamos, dificultades que está pasando el mundo artístico cultural, fundamentalmente las artes escénicas, las artes visuales, etcétera, etcétera. Me gustaría que tocáramos el tema, su opinión, cómo ha reaccionado el Estado chileno a través de su ministerio, cómo han visto esa reacción. Yo tengo mi opinión, obviamente, que seguramente la vamos a discutir, pero me gustaría que conversáramos sobre esa visión. Nosotros uno piensa que el Estado debe reaccionar frente a estos temas, ¿cierto? Entonces me gustaría conocer la opinión de ustedes en un diálogo, si ustedes quieren, ningún problema, si quieren interrumpir, se interrumpen, yo las puedo interrumpir también, la idea es que sea de ahora para adelante. Ya hicimos la presentación, sabemos lo que ustedes hacen y me gustaría ahora empezar ya a discutir cosas cómo podemos enfrentar, obviamente juntos, esta situación tan compleja. Así que dejo abierta la discusión. Quien quiera partir puede partir, pero me gustaría ver qué visión tiene ustedes, sabiendo que ustedes efectivamente tienen una relación estrecha con el Estado a través de las glosas que ustedes reciben para el funcionamiento. De consiguiente, eso está subyacente en la conversación y no nos vamos a perder en eso. Pero me gustaría escuchar la opinión de ustedes. Mira, Bueno, si me permiten partir para seguir el orden. Vamos a seguir el orden. Vamos a seguir el orden. Bueno. Si me permiten partir, mira, yo creo que el Estado en general en esta pandemia, en términos generales, ¿no? Más allá del sector cultural, ha sido lento y ha tenido un gasto fiscal muy menor de lo que uno hubiese esperado. Uno solamente ve reacciones como el gobierno alemán, por ejemplo, que hoy día comentábamos nosotros, la Loreto, la Fran, por WhatsApp en la mañana, que destinó un programa de fomento de más de 1.000 millones de euros para el país. Argentina también, estos programas de emergencia también, que ha destinado extra. Aquí el Estado de Chile lo que ha hecho es redistribuir los propios recursos de cultura, ¿no? Y distribuirlos además de una manera que a mí me parece que no ha sido la correcta, que tiene que ver con un fondo concursable. Uno agradece que el Ministerio de la Cultura, y se lo dijimos a la ministra, haya hecho este gesto de dejar un fondo o de redistribuir recursos que estaban destinados a otros programas, de redestinarlo a la emergencia. Pero a mi juicio ha sido lento y a mi juicio ha sido no lo adecuado. Yo hubiese esperado un fondo extra, yo hubiese esperado que Hacienda hubiese dicho, miren, aquí hay tantos millones de pesos o 1.000 millones de pesos extra para cultura. Por lo tanto, creo que el gasto fiscal en general en la emergencia ha sido muy, muy bajo, muy menor. No es comparable a lo que los economistas hoy día sugieren. Hoy día los economistas sugieren hacer un gasto del 5% del PIB, por ejemplo, ¿no? Chile está gastando un 1% del Producto Interno Bruto y eso es absolutamente insuficiente. O sea, si es absolutamente insuficiente para la pandemia en general, imagínense lo que es para cultura. Nosotros no toca nada. Yo creo que hay que legislar también. Yo creo que hay que legislar. Y el otro día en unas discusiones que nosotros hemos estado oyendo a la Cámara, a la Comisión de Cultura, el diputado Díaz decía, por ejemplo, o sea, si es por legislar, lo podemos hacer. Han sacado leyes cortas, rápidas, para beneficiar a otros sectores, pero cultura no está en las discusiones del Ministerio del Trabajo, nunca estuvo en la discusión de la reforma laboral, no ha estado en las discusiones centrales en este país, y eso es lo que a nosotros nos preocupa muchísimo. Compartimos, yo creo, toda la preocupación. ¿No faltará peso político ahí del ministerio, en el sentido de tener un peso más específico respecto a una discusión en la Cámara en busca de leyes? mire, ¿Ah? yo creo, perdón, me sumo a la opinión de Nélida, pero quiero decir a propósito de esa pregunta, para no repetir lo que acaba de decir Nélida, es que yo creo que así como la pandemia ha develado, bueno, lo que ya sabíamos en algún sentido, digamos que nada de lo que brillaba era oro, que nuestra condición económica como país es de una fragilidad enorme, peor aún la condición del mundo de la cultura, también quedó en evidencia que tenemos, a mí me impresiona, porque es muy paradojal, una institucionalidad cultural tremendamente débil, es de baja intensidad. Es decir, si nosotros pensamos, probablemente tú mismo, Nolo, y todos los que venimos de, no sé, de la época de los
cabildo. No digas eso. No digas eso. Claro, pero no nos van a pensar que estamos hablando del Cabildo de Santiago. Probablemente. Cuando hemos estado detrás de una institucionalidad cultural que hiciera justicia al rol que tiene que tener la dimensión cultural del desarrollo en los diseños de país, pensamos que el escalón más alto era contar con un ministerio. Y hoy día yo creo que en eso, para darle otro cariz a la conversación, no, comparto totalmente la opinión de Nélida, pero en eso yo creo que somos también corresponsables porque fuimos un sector muy activo en imaginar un tipo de institucionalidad cuando se creó el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, defendimos espacios de participación ciudadana, estuvimos cerca, yo estuve además en el Consejo, Nélida también trabajó ahí, Sí. las dinámicas que habían en términos de pensar políticas públicas de manera participativa, si bien tenían muchos problemas, estábamos en otro umbral de conversación. Y yo percibo que lamentablemente esta pandemia nos pilló con un ministerio que se está creando, pero están haciendo con una debilidad estructural. Es decir, realmente podemos sentarnos a llorar con las propias autoridades del ministerio, decir es que esto no se puede, esto otro tampoco se puede, esto no se puede. Entonces yo dice, ¿para qué? Pero Loreto, eso del no se puede o no se puede, yo creo que se puede. Yo no sé si hay una filosofía detrás o una voluntad detrás de eso. Mira, yo creo que son las dos cosas. Yo creo que hay una estructura, yo creo que perdimos el sello de lo que era la institucionalidad cultural, de la participación, y yo creo que efectivamente en este gobierno en particular, todo lo que habíamos ganado en términos de la gravitación que tenía cultura, porque no es que hemos sido lo más importante, pero habíamos logrado una conversación, estar en la mesa de desarrollo social, con cultura, habíamos logrado unas ciertas articulaciones institucionales que obligaban a que quien estuviera a cargo de cultura tenía que pelear porque además tenía un sector atrás presionando. Entonces yo creo que efectivamente se debilitó la voluntad, se debilitó la institucionalidad y en estas condiciones actuales es muy fácil para quienes no creen en esta dimensión cultural del desarrollo pasarlo como... Sí, pero la gente, por mientras los artistas se mueren de hambre, porque quería. Si pero no, claro, justamente tienen trabas, además, digamos que la burocracia se come nuevamente la institucionalidad. Puede ser que haya algo de voluntad también, ahí no tenemos mucho cómo saberlo, pero efectivamente lo que se requería ahora era actuar rápido y las formas técnicas que tiene el ministerio para actuar son lentas y burocráticas y largas y concursables, etc. Pero sí yo creo que había otras, o sea, haber echado a mano incluso a las instituciones colaboradoras, a las instituciones como las nuestras, es una salida mucho más eficiente. ¿Y qué es lo que hizo la Seremi acá en Biobío? Entonces, eligió a 3 instituciones de la región, entre ellas el Teatro Biobío, para desarrollar un programa que se está ejecutando ya. El convenio se firmó hace 2 semanas y lo estamos ejecutando. Entonces, yo creo ahí que desconozco por qué razón lo hacen de esa manera, más allá de la burocrática, para que sea más justo para todos, pero es que es demasiado lento y estamos en una emergencia. Entonces no tienen posibilidad de generar subsidios y los trabajadores de la cultura quedan fuera de todos los programas porque no calzan ninguno. Pero imagínate, te cuento, tuve una reunión con el subsecretario hace 3, 4 días atrás, las otras organizaciones colaboradoras, que no están en la glosa, pero que son de asignaciones, digamos, pues han cambiado toda la reglamentación de postulación, de cambio y de todo lo demás en un momento de pandemia. ¿Qué provocas? Desorientación, inquietud
incertidumbre. Si no puedes, como institución del Estado, cambiar las reglas del juego en algún momento en que hay una crisis. Cámbialas después o hazlo más participativo, pregunta. ¿Me entiendes tú? Pero lo cambian no. Entonces, ahí hay un tema que a mí me hace mucho ruido, que tiene que ver cómo el Estado hoy día parece ser que no hay nada, pandemia, vamos a seguir, vamos a concursar, vamos a hacer, no sé, me pierdo lo que hay detrás, ¿cachai? O sea, ¿cuál es la filosofía que maneja esta forma, digamos, de operar hoy día de la parte cultura? Por si yo, el resto del Estado, ya Yo chicas, tengo ya me desahogué ya, así que... tengo una sensación que no sé si tiene que ver mucho con la institucionalidad, es más bien un feeling. Que lo cultural no es percibido por los sectores, salvo por el ministerio, que aunque no tenga las herramientas, sí comprende cómo trabajamos, no es percibido como un trabajo. Entonces, no es percibido como un sector productivo, aunque no sea un sector que se pueda financiar solo, produce un montón de otras cadenas económicas, de hotelería, restaurante, qué sé yo, que ocurren alrededor de los espacios culturales, más allá de los trabajadores de la cultura. Entonces se considera algo que no es urgente, que no es importante, porque se desconoce si está invisibilizado el trabajador de la cultura. Es como un artista que tiene como una inspiración divina y que come aire. Como que no hay un aprecio, y en ese sentido queda perdido, no queda dentro de las medidas que ha sacado el Ministerio de Desarrollo Social, no queda dentro de las medidas de servicio de impuesto interno, no calza en las fichas sociales porque tienen una formación muy alta, porque son universitarios o tienen ya alguna formación ya sea más técnica. Entonces yo creo que esa negrura en la que está finalmente, esa oscuridad en la que están los trabajadores de la arte, es lo que complejiza simbólicamente también el que pueda salir alguien a proteger al sector, y el ministerio no tiene las herramientas que debería tener para hacerlo. Sí. Nelida, ¿y tu relación con la Seremía también en Valparaíso? ¿Cómo es? No tenemos ninguna relación de trabajo. Nosotros tenemos un convenio directo con el ministerio. ¿Ya? Tanto la Seremía y como el ministerio además está en Valparaíso, la relación es bastante directa. La verdad es que Tienes razón, tienes razón. no hemos tenido relación con la Seremía, y menos para esta emergencia, cuando yo creo que lo que hay que hacer ahora es juntarse todo y desarrollar programas que impacten de mejor manera, y no estamos haciendo convocatorias distintas. La Seremía hizo una convocatoria a los artistas y nosotros también hicimos una ya, entonces podríamos haber juntado esfuerzos, y yo creo que lo que se requiere acá es justamente pensar en un futuro, en una post-pandemia con mayor solidaridad, con mayor trabajo colaborativo, pensar más en repensarnos de manera colectiva y no individual. Y yo creo que ¿Pero tú crees que el sector lo podrá ejecutar? mira, yo creo que tenemos que, o sea, sí, la Loreto dice que sí, por Sí, supuesto pero que yo no sí. sé, por eso estoy No, preguntando pero nomás. nosotros tenemos una alianza tremenda entre los centros. Ahora, si no hay, No, pero yo no me estoy refiriendo a las alianzas, estoy refiriendo al cambio estructural, estoy refiriendo al cambio de modelo, al cambio de política pública. ¿Habrá una unidad en el sector capaz de producir ese cambio? mira, yo creo que las crisis sirven para eso, ¿ah? Y yo creo que hemos visto cómo se ha movilizado bastante el sector y nos vamos a seguir movilizando, lo avisamos desde ya, nos vamos a seguir movilizando cada vez más y con más fuerza, porque aquí hay que ir a golpear todas las puertas. Sí. Mira, nosotros insisto, nosotros no estamos en la discusión que están dando hoy día Hacienda con los trabajadores, por ejemplo, con quienes representan a los trabajadores del país. No, o con el Ministerio del Trabajo. Nosotros no estamos como sector cultural representados ahí, y eso es muy grave. Nosotros lo que requerimos hoy día son de estas propuestas económicas que están haciendo los sectores más exministros de Hacienda, he visto algunas por ahí, otras que están haciendo los economistas vinculados al colegio médico, y etcétera, y otros más. Todos hablan de aumentar el gasto fiscal, ¿cierto? Y nosotros no estamos en esa discusión, y nosotros tenemos que tener, y tenemos propuestas concretas. Nosotros necesitamos fondos de emergencias para apoyar a las instituciones y organizaciones culturales, porque somos nosotros quienes dinamizamos los territorios, la cultura, la economía local, generamos empleo, como bien decía la Fran, y por otro lado, bueno, y todo lo que aporta en el sentido de construcción de identidad en los espacios culturales y la cultura misma.
es la cohesión social, es la democracia, etcétera. Y eso no está visibilizado. Y en estas discusiones que se están deteniendo hoy día, y en estas decisiones macroeconómicas que se tienen que tomar para mover un poquito o sacar un poco la billetera, tenemos que estar ahí nosotros pidiendo fondos de emergencia, pidiendo subvenciones mayores y un montón de otros subsidios de cesantía a los trabajadores de la cultura. O sea, es imposible que no tengamos subsidios especiales para los trabajadores de la cultura, un sector muy particular. Una reflexión, mirado desde fuera, digamos, un poco desde las organizaciones que no reciben glosa, digamos. En algún momento se ve como un privilegio, ¿cierto? O sea, de que ustedes puedan acceder a un financiamiento garantizado por la ley, ¿cierto? Y eso es excepcional, digamos, a algunas agrupaciones. No lo voy a decir que todos deberíamos tener por glosa, digamos, pero efectivamente ustedes ¿sienten también intranquilidad, independiente, esta seguridad que ustedes puedan tener de estar en glosa hoy en día? Loreto, tú qué ves. Te quiero contestar, porque además Balmaceda es probablemente, es decir, de los que estamos aquí es la más antigua, estamos en los 28 años. Sí. Y ha pasado El Artista del Acero tiene 61. Claro. 61 tiene de acero. Y Claro, yo 66. No. pero me refiero, tú naciste con Artista del Acero, me refiero a este modelo de centros culturales o de instituciones culturales apoyadas por el Estado. Balmaceda partió siendo apoyada por el Ministerio de Educación, por la División de Cultura, digamos, pues luego pasó a ser parte del presupuesto del Consejo de la Cultura y ahora del Ministerio, pero lo que pasa es que no se puede despachar tan rápido esto de que si es privilegio o no es privilegio. Este es un modelo imperfecto. Es imperfecto porque además se supone que nosotros tenemos certeza, pero estamos bastante sujetas a las dinámicas de los gobiernos de turno. Es decir, estamos en la ley de presupuesto, pero yo te digo, si tuvieras los niveles de ingreso que tiene Balmaceda, el Estado sube, baja. Es súper Y a veces no hay. y a veces no hay. Y es súper difícil planificar instituciones como esta con esas incertezas. También puede ser que un día alguna nos pasó, digamos, en el primer gobierno de Piñera, que Balmaceda quedó casi prácticamente sin fondos. Entonces, a pesar de ser instituciones que son depositarias de un modelo donde se cree que el Estado y la sociedad civil pueden hacer una contribución estructurante al desarrollo cultural. No es este tiene privilegio, este no. Es decir, obviamente que Bío Bío se merece un teatro como el teatro de Bío Bío, no puede salir a concursar o esperar que, no sé, que alguien de La Madera financie el teatro, eso no ocurre. O Valparaíso se merece una institución como el Parque Cultural, que además es la única área verde que hay en medio importante, en medio de la ciudad. Y Balmaceda, con 28 años, sigue siendo única en su género. No ha habido, ni el Estado ha sido capaz de generar a partir de este modelo una respuesta más eficiente y más eficaz que es. Y vamos viendo cada uno de estos proyectos. Entonces, nuestro planteamiento en esto, primero que no hay seguridad, y lo otro la Nélida me enseñó algo, que hay que pensar muy bien de qué hablamos cuando hablamos de privilegio, porque si privilegio es que nuestros trabajadores tengan contrato, que efectivamente tengan vacaciones, que tengan leyes sociales. Pareciera que eso es apenas la meta de la modernidad en el derecho al trabajo, digamos, eso no es un privilegio. El problema es otro, es la miseria que hay en el trabajo, que es temporal, que es inestable, que son modelos de trabajo para lo cual debieran haber también modelos de cumplimiento de derechos. Y en ese sentido nosotros pensamos que habría que pensar en más modelos de estabilidad, puede haber otros territorios que tuvieran sus centros importantes, debiera haber otros temas que podrían ser sostenidos por el Estado, de tal manera que esta trama sea las mismas otras instituciones colaboradoras, como puede ser en el área
de circo, etcétera, o con otras ideas, y que sean soportantes de esta trama donde somos buenos empleadores, donde podríamos emprender iniciativas de emergencia con mucha más liviandad o con más celeridad que lo que hace el Estado, que además garantizamos de que no haya división cultural, porque no va a ser el Estado el que programe. ¿Cómo va? No es el Estado el que puede programar o ser curadores de esa cuestión, ya está. Nélida, ¿tú qué piensas respecto al tema de esta supuesta estabilidad de las glosas? ¿Estás con el teléfono? Con el teléfono, con Micrófono. el micrófono apagado. A mí también me costó delante. Sí, ahí sí. Ahí sí. Mira, yo creo que el Estado debiese tener, comparto con la Loreto absolutamente lo que ella señaló recién, y creo que nosotros tenemos un rol central en los territorios donde estamos ubicados, y merecemos, yo creo que las instituciones, o más bien los ciudadanos y ciudadanas merecen tener espacios culturales como estos, y con financiamiento público y con financiamiento privado, ojalá también, y con distintas fuentes de financiamiento, y yo creo que el Estado... esto que voy a decir no es nada nuevo, o sea, el Estado tiene mucho fondo concursable, mucha concursabilidad en la política pública que en algún minuto, yo no demonizo el fondo concursable, para nada, No, para nada, no, para nada, pero no puede ser la única o la mayor fuente de sí. financiamiento para la cultura, tiene que haber otras fuentes, y yo creo que las subvenciones me parece que es una manera de colaborar, es una manera más estable. Y lo que nosotros hacemos porque tenemos equipamientos grandes, tenemos, en el caso de Balmaceda, una trayectoria importante, una historia, un aporte, son únicos en su especie, como dice la Loreto, lo mismo el Teatro Regional de Bío Bío. Nosotros hemos apostado mucho al trabajo colaborativo, nosotros trabajamos harto con otras instituciones menores en los territorios, y es nuestra manera de entender el desarrollo cultural o la cultura. Nosotros cuando decimos que, y yo creo que parte de las soluciones de lo que estamos viviendo hoy día, que no solamente la crisis de la emergencia sanitaria, sino que es la crisis política, social, cultural, económica, tiene que ver con politizar más la cultura, el patrimonio, la memoria y los derechos humanos. Yo creo que esta despolitización de la cultura, esto de relegar la cultura al mercado, ¿no? Y el Estado hacerse a un lado, yo creo que eso nos ha hecho harto daño. Y yo creo que tenemos que retomar con mayor fuerza el rol del Estado, y también nosotros como espacios culturales retomar un trabajo que centre su quehacer en los temas propios que comentábamos al comienzo, los temas del racismo, los temas de los derechos humanos, los temas vinculados a la violencia de género, en fin. Y creo que es un gran aporte. La Fran tiene un problemilla ahí porque además depende de un financiamiento del gobierno regional, y ahí se cruza lo político fundamentalmente, digamos. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo lo ves el futuro eso en los financiamientos desde el gobierno regional, independiente del que hace el ministerio, que es otra cosa? Mira, yo creo que un poco anecdóticamente me parece importante compartir algo. Cuando yo llegué al 2017 a trabajar cuando el teatro todavía estaba en construcción, y claro, se construye este proyecto súper esperado, muy necesario para la región, muy justo que exista, pero algo pasa en el proceso de la construcción, al menos de este espacio, y por lo que he sabido también pasó con el GAM y todo, que no se presupuesta bien cuánto va a costar operarlo. Por tanto, nace el Teatro Bío Bío con un 70% de financiamiento. Una parte, un 25% del gobierno regional y el 50% del Ministerio de las Culturas. Y el otro, Moya. Arréglese como pueda. Lo conseguimos, lo ejecutamos, teníamos un auspiciador, tenemos todavía un auspiciador, ticketing, en fin, una serie de cosas. Pero ahí pasan ciertas cosas que son complejas, y yo vuelvo a repetir lo mismo, donde creo que se produce, no sé si tiene que ver con la centralización, no sé si tiene que ver con el conocimiento de las autoridades políticas de cualquier gobierno en torno a cómo se trabaja en cultura, cuánto cuestan las cosas.
Imagínate cuánto costará mantener el Parque Valparaíso. Me imagino que debe ser muy costoso. Mantener una infraestructura es algo caro y me llama la atención y no deja de ser curioso que de pronto la responsabilidad del 30% del edificio de cómo se va a cuidar sea de los que trabajamos ahí. Es paradójico, es raro. El ejercicio, el esfuerzo debiera estar en conseguir más fondos para más proyectos. Quizás algunos de esos fondos se podrán concursar, pero volviendo un poco a lo que hablas tú también de la estabilidad, y ya te comento del gobierno regional, si cada año además tenemos que ver si nos van a cortar el 20, el 15, el 30, el 10... Todos los años. Es tanta pérdida de energía, ¿no? Entonces yo creo que falta una política pública clara, comprometida, y con menos del 1%, que tenemos 0,34%, o sea, yo no sé si en el ítem de uno en la casa, en el presupuesto de la casa, algo tiene el 0,34%, que yo creo que ni siquiera la caja de fósforo. No, entonces, el confort. claro, seguramente el confort no. Respecto a las platas del gobierno regional, bueno, sí, ha sido complejo. Ahora vamos súper bien con el gobierno regional actualmente. Ha sido bien fluido la relación y sobre todo también con los que trabajan ahí de planta y tienen un conocimiento profundo sobre lo que hacemos. Eso tengo que destacarlo. Ha sido un equipo que a veces da soluciones mucho más rápidas y flexibles que el mismo ministerio. Y son equipos bien entregados que nos han hecho el camino un poco menos difícil, pero tuvimos serios problemas con la administración de Ulloa, serios problemas, y los fondos no llegaban el último día del año, no llegaron, en un año no llegaron, entonces partir un teatro con eso fue difícil, pero actualmente va funcionando muy bien y hay una comprensión positiva respecto al trabajo que hacemos. Y yo espero que no vengan recortes del gobierno regional y ahí estamos peleando para que no vengan del ministerio. Estimada, para ir terminando un poco la conversa, que ha estado lo más entretenida del mundo, de verdad, muy buena, la felicito. Futuro, ¿cómo se ve el próximo año? ¿Dónde van a ir a pelear? Porque ya fueron a pelear una vez. Mira, ¿Cómo lo ven ustedes? Porque este año sí que va a haber que pelear, parece, y mucho. A ver, cuénteme un poco eso. No sé, estamos todos en este minuto, nos solicitaron que hiciéramos los presupuestos exploratorios para el 2021 con 3 escenarios de recorte, menos 10, menos 15 y menos 20. A mí menos 20 o sea, significa... Con recorte ya incorporado con el recorte. Bueno, hemos escuchado al ministro Briones, pero nuestra campaña hoy día, y en esta lógica que decían Nélida y Fran, de colaboradores con el Estado, de ser instituciones colaboradoras del Estado, nosotros estamos hoy día en una campaña, primero para navegar el 2020, que ya tiene tremendas complicaciones, porque no tenemos posibilidades de recursos propios, no tenemos posibilidades de arrendar nuestros espacios, los teatros no tienen posibilidades de corte de ticket, la expectativa son aforos menores y además con un incremento de los costos por los protocolos de cuidado que va a haber que tener una vez que volvamos a los terrenos. Pero además de toda esta situación, con los pocos recursos que hay, si se le recorta a cultura, es como decir, estamos intentando que se vea el problema en su conjunto. Este es un problema de mucha envergadura. De verdad, nosotros estamos muy sensibilizados con la situación de los y las artistas y los técnicos y todo el personal asociado, desde la señora que cose vestuario hasta el acomodador en un teatro. Es decir, esto es un conglomerado de personas que los encadenamientos productivos son muy complejos, entonces no son solo los y las artistas, pero además, ¿cómo vamos a imaginar la vida con todo este impacto que tenemos de muerte, de enfermedad y además de pobreza, sin reflexionar sobre nuestra humanidad, es decir, sin cultura, sin darle tiempo, espacio a pensar en la humanidad que somos? Es decir, yo encuentro que cercenar la cultura hoy día no es cortarle la entretención, no es cortar bailongo, sino, es decir,
bueno, nos vamos a hacer cargo o no del desastre que tenemos. Sí. Sí. Nélida, querida, cuéntame, ¿cómo No, lo yo ves? solamente, mira, nosotras tres estamos como bien de acuerdo, hemos aprendido a... Sí, han peleado poco. Hemos peleado poco porque hemos peleado juntas. Sí, Hemos peleado exacto, eso. juntas contra la incomprensión y la invisibilización de nuestro sector. Nosotros nos queda encadenarnos nomás, pues yo creo que nos queda encadenarnos al Congreso. Sería interesante, sería No, interesante. no lo sé, pero yo creo que nosotros vamos a seguir peleando por nuestro sector, y cuando hablo de nuestro sector no solamente hablamos de nuestros centros culturales. Nosotros tenemos la firme convicción de que la cultura tiene que ver con, justamente, Los territorios. con enfrentar lo que hoy día esta crisis de salud nos dice. Tenemos una tremenda crisis social, tenemos una crisis de sentido, tenemos una crisis de las maneras de vivir y convivir juntos. Y eso lo hacemos con más cultura, y necesitamos tener entonces financiamiento público y ojalá privado también más estable para estas instituciones y para el sector en general. Vamos a seguir, estamos en campañas, en conversaciones, hemos ido a golpear puertas a parlamentarios, en fin, solamente nos vamos a encadenarnos, nos No se vamos olviden no se olviden de las regiones, sobre todo, o sea, en el sentido que tú estás cerca de, ustedes están cerca, pero yo creo que aquí quiero pasarle la palabra a la Franz también, como lo ves desde la región, este futuro, digamos, porque si estamos precarizados como regiones desde mucho aún más. tiempo, con normalidad, nos hemos ido precarizando cada vez más, digamos, y sin una respuesta, obviamente, aquí lo digo responsablemente, de las autoridades que se preocupen de la región, o sea, como organización. Si está precarizado el mundo regional, en todos sus ámbitos la cultura está aún más precarizado. Así que, Fran, ahí te dejo para tu opinión. Yo creo que estamos en un momento, un momento bisagra, ¿no? O sea, no podemos seguir como estábamos antes. Y hay que profundizar y fortalecer los caminos que nos van a ayudar a ser mejores y a estar mejor. Y o sea, evidentemente el rol que va a hacer Artista del Acero en el barrio, en la ciudad, el rol que tiene Balmaceda en su barrio, el rol del Teatro de Los Ángeles, el rol del Teatro de Arauco, o sea, son espacios de encuentro. No podemos volver a que nuestros compatriotas vayan de su trabajo, si es que lo tienen, al transporte público, a la casa, ida, vuelta. O sea, necesitamos generar más acceso a las artes porque vamos a estar mal, o sea, emocionalmente, ¿no? Efectivamente, y porque yo creo que tenemos que empezar a valorar el ocio. El ocio debe ser un derecho. No puede ser que las personas que no tienen recursos solo puedan trabajar y comer, si es que acaso tienen trabajo y les alcanza para comer. Tienen que tener tiempo para recrearse en deporte, en cultura, tiempo para... No todas las personas viven en familia. Hay personas que viven solas y que sus espacios de encuentro son en los espacios sociales como el teatro o la junta de vecinos de barrio, etc. Y creo que esas micro ciudades tenemos que fortalecer. Y regiones, por supuesto, que estamos en mucho más desventaja. O sea, estaba hablando la otra vez con una chica que me contactó porque quiere estudiar teatro, pidiéndome consejo, y yo pensaba, más encima se tiene que ir a otra ciudad a estudiar teatro, que ni siquiera se puede quedar, con lo caro que es la universidad, más encima su familia tiene que hacer un esfuerzo para pagarle donde vivir. Entonces, de alguna manera yo creo que lo que hemos aprendido aquí los 10 espacios que estamos ahora con Nelia y Loreto es que, y está pasando ahora, Adcultura está súper activo también, hay que agruparse y tenemos que lograr que el presupuesto de cultura no se rebaje, que llegue al 1%, si no lo logramos para el otro año, bueno, para el subsiguiente, porque se tienen que fortalecer y más espacios tienen que tener financiamiento como el que tenemos nosotros, para generar unidad, encuentro y humanidad en los barrios, porque si no, no vamos a aprender nada de esto. Eso creo yo. Queridas y estimadas, les agradezco muchísimo, de verdad. Ha sido una conversación entretenida. Yo creo que me gusta, digamos, que tengamos bastante sintonía en lo que está pasando. Yo creo que la introducción de Nélida respecto a dos temas importantes que están sucediendo en el mundo es parte también nuestra, y se lo agradezco a Nélida en eso. Agradezco también a Fran y a la Loreto, que fuimos ahí compañeros de trabajo un tiempo. Así que les agradezco de verdad. Creo que ha sido una muy buena conversación y nos da un panorama efectivamente desde sus organizaciones. Y esperamos que efectivamente haya un cambio
para todos nosotros y efectivamente la cultura sea no el agregado que ha sido siempre, sino parte importante del desarrollo humano. Esperamos una nueva constitución donde se consagre el derecho a la cultura. Sí, Es un tema sí, exactamente. Para otra conversación, sí. Sí, sí, también cómo el mundo artístico y cultural va a estar presente en esas discusiones, donde se debe incorporar este derecho que hoy día no existe. Tenemos que Ya, lo tenía guardado al final, no era para poner así, para cerrar. Ya, que le vaya muy bien, pueden desconectarse. Muchas gracias. Listo, un placer. Chao, gracias. Oye, vamos a volver a repetir la conversa más adelante, ¿ah? Bueno, le vamos a cobrar la palabra, que es lo que están gracias. haciendo. que estén bien. Chao, chao, chao. Ahora no sé cómo salir, te lo digo al tiro.